Muy buenas noches con todos, mi nombre es Dani Mencías, les doy la bienvenida. Hoy es 31 de mayo del 2020. Hacemos la bienvenida a todos. Espero que sea de su agrado esta conferencia. Hoy vamos a ver lo que son acontecimientos exteriores e interiores. Veamos si no tenemos más participantes. En espera. Ya. Bienvenida Nachita, Huguito, ¿cómo estás? Bien, Dani, Mariana, todo ¿cómo bien. estás? A los que les alcanzo a ver aquí en la pantalla. Bueno, hoy para empezar esta conferencia de hoy vamos a ver lo que son los acontecimientos exteriores e interiores. Para los que nos siguen en Facebook, también estamos transmitiendo vía Zoom. Entonces, vamos a ver un preámbulo de este aspecto. Cuando las personas nos cuentan de sus vidas, nos citan acontecimientos, nombres, fechas, etc., y sienten satisfacción al hacer sus relatos, pero en ningún momento se detienen a observar de sus relatos. Están incompletos, que sus relatos están incompletos, ya que acontecimientos, nombres y fechas están solo el aspecto externo de la película, de nuestra vida diaria. Falta el aspecto interno, los estados de conciencia, los procesos psicológicos. A cada evento le corresponde tal o cual estado anímico. Los estados son interiores y los eventos son exteriores. Dentro de estas características nosotros podemos analizar algo muy fundamental dentro de la parte anímica y dentro de la parte psicológica del ser humano, que muy pocas veces nos detenemos a observar, que son nuestra propia conducta, que son nuestros pensamientos, que son nuestros sentimientos, nuestros instintos, nuestras acciones y también nuestros procesos sexuales dentro de lo que son las pasiones, los deseos, etc. Dentro de estas características encontramos que tenemos una vida psicológica, una vida interior, y que esa vida interior nos lleva a un proceso de eventos exteriores. Entonces, continuando con este proceso, vamos a analizar ciertas características que nos llevan a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el autoestima y su origen en la mente? El autoestima es todo aquello que nosotros mismos pensamos de bueno sobre nosotros mismos y tiene su origen estos procesos en la mente, en los procesos del pensamiento, ya que están impulsados no por la conciencia, sino por el ego. Los egos que se relacionan con el autoestima son el amor propio, el orgullo y la vanidad. El autoestima se relaciona con la autoconsideración. Cree de sí mismo que es un derroche de perfección, pero en el fondo es otro ramaje de los yos o egos del amor propio, del orgullo y de la vanidad. Ejemplo de la característica fundamental de esto es que una persona se autoestime demasiado siempre está preocupada por lo que las otras personas puedan pensar o dejar de pensar de uno mismo. Esto nosotros podemos ver. Dime Rodrigo. Perdón que te interrumpa, No, no te pero preocupes. están mandando un mensaje de que hay algunas personas que están esperando la sorpresa. Déjame incluirles. Ya les incluí. 2 personas estaban. Gracias, Dani. Muchas gracias por avisarme, Rodrigo. Saludos, Dani Mencía, si me escuchas, desde Alberto Guayaquil. Calle, mi querido hermano, saludos. Me alegra Gracias. que te hayas reunido. También está David Morocho, un gran alumno también dentro de las filas gnósticas del Patriarcado de Quito. Bueno, continuando con este proceso. Dentro de estas cosas que hemos estado analizando, lo que es el autoestima, tenemos como característica, decíamos, que siempre estamos preocupados por lo que las otras personas puedan pensar o dejar de pensar de nosotros mismos. Lo más curioso de esto es que ignoramos la enorme pérdida de energía que estas preocupaciones nos traen,
ya que estas características psicológicas siempre traen derroche de energía, ya que no se enfoca dentro de nosotros mismos en nuestros 5 centros de la máquina humana, como vamos a ver más adelante, es el ego a través de la personalidad manejando estos 5 centros. Y dentro de esos tenemos la parte intelectual o el centro mental, que se caracteriza por todo tipo de pensamientos, recuerdos que nosotros llevamos. También tenemos lo que es la parte emocional, que nos trae ciertos tipos de emociones negativas, que nos hacen malgastar, nuestras energías de índole emocional. ¿Esto qué nos lleva? A que nosotros siempre estemos con un desgaste de energía. Este desgaste de energía sirve para que nuestros agregados psicológicos, como ya lo hemos venido viendo en el transcurso de estas conferencias, se sigan nutriendo y se sigan alimentando, lo cual hace que sigamos perdiendo energía conscientiva, energía de nuestra esencia, y perdamos muchos de los valores que nosotros conocemos en el gnosticismo como virtudes. Dentro de estas características también tenemos, por ejemplo, la mente y su relación con el centro emocional. Esto nos lleva a ver precisamente los procesos que estábamos hablando de los 5 centros. La mente se relaciona con el centro emocional ya que son parte de lo que en gnosticismo se conoce como la máquina humana. Y de ahí que mencionemos que las personas tienen 5 centros. El centro mental, que se ubica en el cerebro, el centro emocional, que se ubica en el corazón y en el plexo solar, el centro instintivo, que se ubica en la parte inferior de la columna vertebral, el centro sexual, que se ubica en los órganos creadores, el centro motriz, que se ubica en la parte superior de la columna vertebral. Este proceso se relaciona, permítame un ratito. Este proceso se relaciona, se expresa para coordinar estratégicamente pensamientos, emociones, movimientos, reacciones y la necesidad de la reproducción sexual en dichos centros. Como ya estábamos hablando, el ego roba de estos centros las diversas energías que generan, teniendo una gran relación fundamental. Permíteme un ratito. Una gran relación fundamental, la mente con las emociones, ya que estas son las generadoras iniciales de estados interiores inadecuados cuando el ego las controla. ¿Qué podemos ver de esto? Nubiecita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A los tiempos. ¿Qué tiene como característica esto? Normalmente dentro de los eventos externos, dentro de los eventos exteriores, se gestan ciertos procesos que pueden llegar a través de los 5 sentidos a nuestro centro emocional. Pero este centro emocional puede estar influenciado por aspectos que nos lleven a tener cierto tipo de pensamientos y cierto tipo de sentimientos negativos, lo cual engorda cada vez más al ego. Asimismo, podemos estar en ciertos estados interiores donde los pensamientos sean el factor detonante y tenemos lo que es la característica de pensamientos negativos que nos lleva a estados emocionales, por ejemplo, de depresión, estados de melancolía, estados de ira. Y estos a su vez nos pueden llevar a otros estados y circunstancias de acciones y reacciones negativas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me gustaría compartir y hacer una interrelación con las personas que están en Zoom. Gloria, ¿tienes alguna pregunta? No. Pueden conectar sus audios si desean. No, sí estamos claros. Bueno, sigamos avanzando un poquito.
Dentro de estas características que nosotros tenemos con lo que es el aspecto de lo que estamos viendo, los estados interiores y exteriores, tenemos algo muy fundamental, lo que es la vida diaria y los acontecimientos. Y aquí sí vamos a empezar a ahondar en esos procesos. Incuestionablemente, en la rigurosa observación del mí mismo, debemos hacer una diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores, los que nos están sucediendo en la vida, y los estados íntimos de la conciencia, estados interiores. Quienes aprendan a combinar conscientemente los eventos exteriores con los estados interiores marchan por el camino del éxito. Samael Aun Weor. Esta es una frase del maestro Samael. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nosotros, en lo que respecta a los acontecimientos externos, nunca los relacionamos de una forma correcta con los estados interiores. Por ejemplo, cuando una persona está en un evento, por ejemplo, en una fiesta, hay muchas personas permítame, parecía que había una persona en espera en Zoom. Hay muchas personas que no hacen esas relaciones y, por ejemplo, si nosotros tenemos una actitud mental que es desacorde, por ejemplo, como decíamos, a una fiesta y la ponemos con una actitud mental de tipo iglesia, esa persona no va a estar de acuerdo con la fiesta, no va a disfrutar del evento, va a estar en desarmonía mental, en desarmonía emocional y simplemente va a estar aburrido y con ganas de irse de ese lugar. Pero si nosotros sabemos manejar esos estados interiores y, por ejemplo, ponemos el mismo caso de una fiesta que nos indica el maestro Samael y ponemos nuestro estado interior de acuerdo a ese evento exterior en armonía, nosotros vamos a disfrutar del evento sin llevarlo a lo que es los excesos, ¿no? Que eso tampoco es positivo, nos lleva a derroches también de energía. Entonces, cuando vamos a un estado interior equilibrado, acorde a cada uno de los eventos, nosotros vamos a poder manejar y equilibrar nuestros estados de conciencia. A su vez, asimismo, vamos a poder aprovechar todos esos eventos para ir autoconociéndonos, ver qué agregados psicológicos se van manifestando en determinado momento. Cuando nosotros aprendemos a equilibrar esos estados interiores a través de lo que es el autoconocimiento, la autoobservación, podemos poner esos equilibrios. Esos equilibrios principalmente se dan cuando anteponemos a sucesos de nuestra vida diaria lo que es la esencia, la conciencia. Por ejemplo, en un momento, en un estado externo de ira por algún suceso que nos esté pasando, nosotros respiramos hondamente, reflexionamos en ese momento, anteponemos la conciencia, podemos evitar el aspecto de reaccionar negativamente. Pero si una persona no hace ese aspecto, no reflexiona, no se autoobserva en dicho evento, normalmente lo común es que reaccione de una forma negativa, en el peor de los casos con insultos y golpes. Entonces, he ahí la importancia fundamental y básica de la autoobservación. Cuando nosotros aprendemos a autoobservarnos, podemos empezar a manejar esos estados de conciencia que se nos van manifestando y nos empezamos a autoconocer a sí mismos. Vamos a ir descubriendo a tal o cual agregado psicológico que se va manifestando en nuestro interior. He ahí la clave fundamental, como ya veíamos en la conferencia con Rodrigo, que nos indicaba la importancia de la clave de Sol, el recuerdo de sí.
Porque en esos estados o eventos exteriores nosotros debemos anteponer a esa fuerza divina que está en nuestro interior, que es la conciencia. Dentro de esos estados interiores, entiéndase por estado interior las buenas o malas disposiciones, conductas que nosotros tenemos en un determinado momento, las preocupaciones, la depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la autoconsideración, la sobreestima de sí mismo, estados de sentirse feliz, estados de gozo, etc. Como nosotros podemos observar y analizar en este momento, todos esos estados interiores son procesos de agregados psicológicos malos y de agregados psicológicos un poco buenos. Le preguntaba a un sastre al maestro Samael, maestro Samael, ¿y qué hago yo si elimino mi agregado psicológico que hace buenos pantalones? El maestro Samael se sonreía y le decía, va a ser reemplazado por una virtud que sepa hacer de mejor calidad y de mejor forma esos pantalones. Entonces, el maestro también nos indica en esta característica que hay agregados psicológicos que nos ayudan en nuestra vida diaria, pero que de todas formas debemos eliminarlos, porque encierran una cualidad mucho más elevada, que es una virtud, y esta a su vez nos ayuda a despertar conciencia, nos lleva a niveles superiores de conciencia, a esos estados paradisiacos que nos habla la Biblia. Nadie puede negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores, los egos, y que existen estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos modificar esos estados equivocados de la conciencia. Nosotros tenemos aquí un diagrama, por ejemplo, que podemos ver el cuerpo físico, y dentro del cuerpo físico que nosotros podemos ver, tocar, palpar, se encierra la personalidad. Pero esa personalidad está influenciada o manejada por el ego. Y el ego a su vez también encierra y embotella lo que es la esencia. Ahí la importancia de nosotros ir descubriendo, ir aprendiendo de nuestros eventos psicológicos, para nosotros poder ir descubriendo agregados psicológicos que ni siquiera sospechábamos que teníamos en nuestro interior. Hay muchas personas que solo creen que tienen uno o dos defectos, pero a la realidad de la verdad, cuando empiezan a autoobservarse, empiezan a analizarse a sí mismos, cada evento interior que se gesta en ellos mismos, van descubriendo un sinnúmero de agregados psicológicos, de yoes, que en determinados momentos, cuando los observamos, los analizamos, llega un punto donde nos están causando un determinado problema. Hay muchos agregados psicológicos dentro de estas características que producen enfermedades. Cuando ya se maximizan estos procesos, por ejemplo, la ira, una persona que es muy iracunda empieza a tener problemas de gastritis, empieza a tener problemas con el hígado. Una persona que sea muy ociosa empieza a tener problemas con sobrepeso, empieza a tener problemas con su estado físico, su estado cardíaco, por poner unos ejemplos sencillos. Dentro de esto también nosotros podemos observar que hay muchas causas y efectos dentro de este proceso. Las causas para nosotros estar en una vida tormentosa, en una vida que nos cause problemas, en una vida que estamos siempre en conflicto, son los agregados psicológicos. Cuando empezamos a descubrir las causas de nuestros errores, el ego, y empezamos a comprenderlos, empezamos a estudiarlos, empezamos a reflexionar sobre ellos, y podemos pasarlo al estado de eliminación a través de la oración, vamos a poder liberar. Marquito Espinosa, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
entonces empezamos a comprender lo fundamental de lo que es la esencia, porque esa esencia acarrea una virtud, acarrea una facultad, acarrea un don o un poder. Por eso es que con paciencia poseeréis vuestras almas, nos decía nuestro Señor Jesús el Cristo. En estas características, nosotros podemos empezar a denotar que el mundo exterior no es tan exterior como lo creíamos, sino que el verdadero mundo se encuentra en los estados interiores de la conciencia. El mundo exterior apenas es perceptible a nosotros a través de los 5 sentidos, pero si una persona no tuviera uno de los sentidos, por ejemplo el de la vista, no pudiera percibir el mundo de la misma forma que una persona que sí tiene el sentido de la vista. Entonces ahí vamos haciendo las comparaciones, los análisis de lo que es el mundo exterior y de lo que es el mundo interior con esos tipos de relaciones. He ahí algo fundamental que nos enseña la gnosis: el estudio de sí mismo a través de los estados interiores. Cuando nosotros empezamos a comprender esas características, nos empezamos a enfocar en ir descubriendo cada vez más a través de lo que son procesos de la meditación diaria y la meditación profunda esos estados interiores. Y muy importante esto, una vez que los vamos comprendiendo, como decía antes, es el ir eliminando esos estados equivocados que nosotros llevamos en nosotros mismos, incluyendo esos agregados más o menos buenos que cada uno tiene. Pero para eso nosotros necesitamos, ya creo que estamos casi con el tiempo en Zoom, vamos a avanzar un poquito más. Pero para eso nosotros necesitamos lo que es la autoobservación. Dentro de la autoobservación tenemos esta característica que es la división de la atención. Nos dice el maestro Samael: quien quiera despertar conciencia aquí y ahora debe empezar por comprender los 3 factores subconscientes llamados identificación, fascinación, sueño. Cuando nosotros nos identificamos con circunstancias externas, perdemos un estado de conciencia y empezamos a entrar en un estado de fascinación con los eventos o con los sucesos interiores, y entramos en un estado de sueño. Entonces, nosotros debemos de alejarnos de ese proceso y estar en un estado de autoconciencia. Quien quiera despertar conciencia debe empezar por dividir la atención en 3 partes, nos dice el maestro Samael: subjeto, objeto, lugar. Sujeto, íntima recordación de sí mismo, de momento en momento. No olvidarse de sí mismo ante ninguna representación, que son procesos mentales, recuerdos, pensamientos, ante ningún acontecimiento, que son eventos externos que precisamente veíamos. Acuérdense, no identificarse para no caer en la fascinación y no caer en el sueño. Objeto, no identificarse con cosa alguna, eventos externos, con circunstancia alguna. Observar sin identificación, sin olvidarse de sí mismo. Lugar, preguntarse a sí mismo: ¿qué lugar es este? Observarlo en detalle, preguntarse a sí mismo: ¿por qué estoy en este lugar? ¿Para qué estoy en este lugar? Y por ejemplo, en este caso que estamos en las conferencias virtuales, ¿por qué estoy en esta conferencia virtual? Y si quieren añadir algo más de eso, pueden jalarse el dedo con la intención de que se estire. Si ustedes están en el mundo de los sueños o la 4ª dimensión, el mundo astral como nosotros en Gnosis lo conocemos, hay la ley de la plasticidad y el dedo se va a estirar, se va a hacer como una liga, y ustedes van a tener un shock conscientivo que les va a permitir despertar conciencia en ese instante. Como conclusión a este tema, tenemos
algo que me gusta a mí. Este proceso nos lleva a lo que es un programa matemático. Nos permite dividir la atención para descubrir defectos. Nos ayuda a restar o eliminar valores negativos, el ego. Una vez comprendidos podemos multiplicar las virtudes cuando ya los eliminamos y sumar valores positivos a nuestra vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos comprendiendo, a medida que vamos eliminando los agregados psicológicos, vamos liberando virtudes. Y esas virtudes van sumando valores positivos y vamos perdiendo esas cargas negativas en nuestra vida diaria. Esto es beneficioso para nosotros mismos, para nuestros seres queridos y para las personas en general que nos rodean, porque no vamos a hacer una carga pesada, sino que vamos a hacer un derroche de energía virtuosa que va a ser fundamental para ayudar al prójimo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Me gustaría compartir porque ya nos quedan aproximadamente unos 13 minutos. Al menos sí, quisiera preguntar, Dani. Dime, Alberto. Sí, esta comparación de los estados internos con los eventos externos es algo que uno lo presencia, lo testimonia día a día, ¿no? Porque muchas veces dentro de lo que son tribulaciones, pruebas, dificultades de la vida, uno internamente tiene una fuerza que es la esencia, como usted lo denominó en el gráfico, un puntito amarillo, que increíblemente eso nos motiva a tener una lucha interna, por ejemplo, ante situaciones de comportamientos medios inmorales en la sociedad que uno se desenvuelve, sea esto trabajo, sea esto instituciones, de cualquier índole, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, a mí me gusta mucho esto, porque dentro del poco tiempo que uno le dedique o a una práctica de meditación o a una respiración, uno ve el resultado en ciertas circunstancias cuando realmente uno necesita. Y para concluir, uno siente, y se lo digo como testimonio aquí a los hermanos, uno siente una especie de inspiración de una organización bien fuerte, esotérica, y hay muchos problemas aquí externos. Y como ustedes siempre lo repiten, los eventos externos son el resultado de los estados internos. Hay muchos problemas, incluso legales, incluso a nivel internacional. Y yo estoy ahí, como ustedes mencionan, en la clave sol, en el lugar, por algo estoy en ese lugar. Quizás no sea mi destino, quizás no deba seguir en esa institución, pero se está haciendo una verdadera lucha interna, hasta el punto que externamente hemos puesto candado al templo masónico. Y nosotros estamos ahí haciendo una lucha, pero bien fuerte contra personajes, incluso políticos, que tienen influencia económica e influencia política. Entonces estamos realmente, y todo esto que está pasando es gracias a la gnosis, querido hermano Dani Mencía. Yo he aprendido bastante con ustedes y en el tiempo que estuve en Quito, le agradezco la oportunidad, los brazos abiertos que siempre he recibido de ustedes y siempre he aprendido de ustedes de la gnosis. Y esto lo doy como testimonio, que hay que vivenciarlo de adentro para poder tener fuerza hacia afuera. Eso es todo, hermano Dani. Muchas gracias por tu comentario, Alberto. Sí, verdaderamente cuando uno antepone la conciencia a esos eventos negativos que nos presenta la vida diaria, para no caer en errores, pero también pone la conciencia ante el halago, las palabras de vanidad que pudiéramos tener, ¿no? en ciertos momentos, y ponemos la conciencia, no nos volvemos ni soberbios, ni iracundos, ni vanidosos ante ciertos momentos de la vida cotidiana, sino que la conciencia es la que se encarga de canalizar todos esos procesos, y ella es la que nos ayuda o nos faculta a hacer las cosas de mejor forma, sin caer en los errores que posiblemente uno cree que está haciendo bien, pero a la larga termina
dañando o perjudicando a alguien, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de anteponer la conciencia en los estados interiores, entre esos procesos. Tal vez algún otro comentario, alguna otra pregunta. Marquito, dime. Acerca de los estados interiores, yo quisiera hacerte una consulta porque eso es importante, porque si nosotros en algún momento queremos seguir despertando conciencia y la conciencia va a ser el reflejo del exterior que se está dando, entonces todas las circunstancias que se dan actualmente exteriormente y en el mundo es un reflejo de cómo nosotros estamos. Correcto. Por ende, uno tiene que modificar ciertos estados de conciencia y definir y tomar la realidad de lo que es el despertar de la conciencia, porque a veces uno se confunde en que está despertando conciencia y no es más que un ego camuflado. Y a veces uno tiene que entender ese aspecto y saber dividir. O sea, mi pregunta a esto va, ¿cómo ayudarnos o cómo ayudar a las personas que están en el proceso de despertar de la conciencia para poder detectar a ese agregado psicológico o ego, o como le queramos denominar, pero para poder identificar de que sea verdaderamente la conciencia y no sea el ego, que no sea un defecto que nos está camuflando, porque a veces en el camino espiritual uno piensa que está yendo bien y no es así. Correcto, Marquito. Se vive confundido. Inclusive en el proceso de meditación, de los que realizamos meditación, a veces uno ahí llega a un espacio, a un momento, y se da cuenta de que llega a un tope. Aunque tú dividas los tres espacios del sujeto, el objeto y el lugar, llegas en ese momento y te quedas en un vacío profundo. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos la guía de los maestros, de las personas que nos preparan para poder avanzar más y no vivir de pronto en un tema que estamos despertando conciencia, pero en realidad no lo estamos haciendo. Esa es una de que ahí aportes un poco en este tema, porque yo creo que eso es importante que conozcamos, porque a veces el ego se camufla y este es un proceso en el cual tiene que ser limpio, cristalino, porque la conciencia es limpia y cristalina. Es muy fundamental. Precisamente con lo que tú dices, tenemos una característica fundamental que es lo que veníamos estudiando, que es la autoconsideración, el amor propio. Dentro de esto, como podemos ver en esta lámina, el amor propio o esa autoconsideración, el considerarnos de que nosotros hasta cierto punto estamos en un camino de perfección, pero si no estamos trabajando, podemos caer en un autoengaño. Y a las personas que están trabajando, como tú mencionabas, a través de la meditación, y también el ego se vuelve cada vez más sutil, hay un factor fundamental, que es el aspecto de la humildad, que es lo contrario, por ejemplo, del amor propio, el orgullo, la vanidad. Porque tú mientras más crezcas interiormente, también tienes que ir dando pasos en lo que es el desarrollo de la humildad. Porque si no caeríamos en errores gravísimos de creernos superhombres cuando todavía no hemos alcanzado estados verdaderamente elevados de conciencia. Y aquellos seres que ya han alcanzado estos estados elevados de conciencia simplemente no lo andan diciendo. Ellos son y punto. O como diría una frase célebre en esoterismo, yo soy lo que soy. Eso es todo. Alguna vez al mago Jefa le preguntaban que todo lo que él escribía verdaderamente se refería a él, que él era el que hacía todo eso que él escribía. Y él respondía, eso no tiene importancia, no tiene relevancia. ¿Por qué él se excusaba de esa forma? Porque sus estados psicológicos superiores que ya había alcanzado
para el resto de personas no los iba a autorrealizar, sino que cada uno de nosotros debe de hacer ese proceso, pero debe de irlo desarrollando a través precisamente de ir eliminando esos agregados psicológicos. Y algo fundamental que nosotros debemos trabajar es el aspecto de la humildad, porque a medida que nosotros vamos trabajando en el autoconocimiento de cada uno de nosotros, debemos dar grandes pasos en el proceso para ir eliminando esos agregados psicológicos. Es el único factor que nos permite llegar verdaderamente a crecer espiritualmente, a alcanzar lo que yo ya mencioné con respecto a la frase de nuestro Señor Jesucristo: con paciencia poseeréis vuestras almas. Porque sí es cierto que tenemos una esencia, un embrión de alma, pero toda esa esencia, todo ese embrión de alma, en su gran mayoría, el 97%, está embotellada en el ego. Y dentro de esas virtudes debemos de ir rescatando la humildad, porque ésta verdaderamente hace las cosas sin decirlas. Y he ahí lo que nos enseñaba nuestro Señor Jesús el Cristo: lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Entonces ahí vienen ciertos procesos internos de la humildad, que es fundamental para esto, para no caernos en el engreimiento esotérico, que diría yo. Entonces todo lo que nosotros alcancemos, desarrollemos, debemos llevarlo en nuestro interior, en silencio, para nuestros adentros, para compartir solo con el Padre que está en secreto, que es algo fundamental, diría yo, en este avance espiritual. Espero que haya concretado algo de tu pregunta. Ya, Marquito. Tal vez alguien más. Tenemos unos 2 minutitos antes de que se nos cierre Zoom. Jacinto, te escuchamos. Que le active el micrófono. Buenas noches a todos. Jacinto, buenas noches. Muchas gracias por su alocución, por su tiempo. Saludos, Jacinto, de Uruguay. Y quisiera hacer una pregunta, porque siempre uno aprende algo que es nuevo, ¿no? No sé si escuché bien cuando usted en un pasaje habló que si una persona tiene ira, podía repercutir esa ira en la salud de la persona. No sé si escuché bien. Claro, sí, por supuesto. Y si es así, siguiendo un poco la línea del señor Marco Espinosa, esa idea de ayudar a las personas, ¿no? Porque hay personas que a veces tienen claro que tienen un agregado psicológico, pero no lo pueden controlar. Y la pregunta es, en el caso de una persona que tiene ira, ¿no? Como se dice muy comúnmente acá en mi país, calderita de lata, o sea, como que entra en ira por cualquier cosa y es increíble cómo se transforma. Y no hay manera de ayudarla, porque si uno la quiere ayudar, es como que dice que uno le está señalando el error y se enoja más todavía. Ya nos quedan unos segunditos. ¿Tiene algo para decir, para poder ayudar a esta persona, ¿no? En el caso de la ira. Era esa la pregunta. Gracias. Ya, Jacinto. Primero, bueno, en lo particular la gnosis te da los parámetros para que tú puedas trabajar en ti mismo. Si esa persona está buscando cambiar esos aspectos negativos de sí mismo, es darle la enseñanza para que él mismo pueda cambiar. Nadie nos puede dar haciendo este trabajo. He ahí la importancia y fundamental de este proceso. Todos debemos hacer este trabajo por voluntad propia, por esfuerzo propio. Nadie nos puede ayudar a eliminar nuestros propios defectos si previamente a eso no hemos hecho un esfuerzo de cambio sobre nuestros agregados psicológicos. A nuestros agregados psicológicos primero debemos descubrirlos. Los que son más fáciles de descubrir son los que más nos están molestando en la vida cotidiana, como ejemplo la ira. A eso debemos hacerle un autoestudio, cómo es que nos está perjudicando en la vida diaria. Una vez que hemos comprendido cómo nos está perjudicando,
entra el proceso de la oración para eliminar ese defecto. Pedirle a un desdoblamiento del Padre que está en secreto que lo elimine. Ese desdoblamiento es nuestra Madre Divina, como la conocemos aquí en la Gnosis. Ella tiene la facultad, el poder, la energía para eliminar el agregado psicológico. A través de múltiples trabajos, el agregado psicológico irá siendo eliminado. Y un medidor, un termómetro de eso es que cuando se repitan eventos similares de ira que antes nos causaba esos procesos o esos estados, cuando ya va siendo eliminado, ya no tienen el mismo efecto, ya no nos vuelven a causar ira. Tal vez nos causara ira, pero otros estados psicológicos, en otras circunstancias, pero ya no en la misma. Ese es uno de los termómetros fundamentales que nosotros nos podemos dar cuenta que ese defecto está siendo eliminado poco a poco. Espero que se haya aclarado tu pregunta, Jacinta. Sí, muchas gracias. Lo único que el problema es un poquito más grave porque esta persona ya tiene los conocimientos gnósticos. ¿Qué acontece con esto? ¿Cuántos años? No hay manera de que controle la ira. Pero bueno, ya he entendido la... ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros nos volvemos gnósticos de un día sí, un día no. Un día trabajamos, al otro día no. Un día trabajamos y a la semana dejamos de trabajar y volvemos a trabajar a los 8 días. Este trabajo sobre los defectos es a diario, es constante. Si no, el ego se sigue engordando, por más que le trabajemos, se enflaquece un poquito y vuelve a engordarse. Entonces esto es continuo. Esto por eso habla el maestro Samael de la continuidad de propósito. Hay que hacerlo a diario para ver los resultados, ¿no? Marquito, dime. Perfecto. Solo Muchas gracias. para aportar un poquito de lo que dice el compañero Jacinto. Yo creo que el tema, yo sé que es un trabajo individual, el despertar de la conciencia, pero cuando uno está haciendo un trabajo interno, psicológico, espiritual, llega un momento en que sí uno puede irradiar a esa persona, aunque sea otro mundo, irradiarle amor, irradiarle paciencia. Entonces es una forma de ayudar, porque la energía de la persona que va despertando conciencia o la persona que está mutando, el tema es de que uno se vuelve un potencial. Uno puede irradiar amor. Es así como cuando uno hace la cadena de curación. Uno irradia salud, armonía. Entonces, y se realiza el proceso, el milagro de la curación. Entonces, cuando uno está trabajando, la persona está trabajando en su interior, yo creo que lo puede irradiar amor, le ayuda a comprender que está en un error y le hace reflexionar. Aunque sea un trabajo individual, pero uno sí puede ayudar de esa manera, irradiando una energía de conciencia. Entonces veo que por ese lado yo creo que se puede hacer un trabajo, ¿no? Porque la gnosis recuerden que la gnosis es el conocimiento interno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene ya el conocimiento interno, lo puede expresar exteriormente. Como dice Dani, la humildad es cada vez ser más humilde. Pero también hay que hacer una cosa, porque si a uno le afecta eso, lo que le está sucediendo a los demás, que este hermano gnóstico tiene mucha ira, es porque también uno tiene y se le refleja exteriormente. Entonces ahí es donde nosotros debemos hacer un trabajo primero en nosotros, porque si no tuviéramos, no nos afectara la ira de ese hermano gnóstico y siguiéramos nuestro trabajo. Entonces lo que sí es apoyarnos, comprender y pensar que siempre debemos tratar de ser mejores aunque no podamos cambiar, ¿no? Al mundo, no podamos cambiar. Correcto, Marquito. Pero sí poner un granito de arena e irradiar el amor que tanta gente necesita, que tanta gente, ahora que está todo el mundo desequilibrado, no sabe por dónde ir, entonces una mejor forma de orientar y pedir a la divinidad, a los seres superiores que le ayuden a esa persona. Nos ampliaron en Zoom un poco el tiempo.
Bueno, dime, Rodrigo. Muchas gracias, Marco Espinosa. Rodrigo, ¿tenías una pregunta? Lamento que no sea una pregunta, No importa. pero siguiendo un poco la línea que comentó Jacinto y que Marco también habló del tema, mientras los escuchaba, reflexionaba y pensaba, bueno, que creo que la primera reflexión a la que llego es que si una persona dentro de la gnosis tiene aún determinados egos o determinados, como en el caso de la ira que mencionaba Jacinto, creo que a lo primero a lo que llego es que uno nunca tiene que dejar de pensar de que es su primer día en la gnosis. No creer que porque hace mucho tiempo que uno está ya ha superado un momento. Creo que es muy difícil para nosotros superar determinados aspectos. Creo que, como dice Jacinto, entiendo lo que él dice porque él lo da como que a uno le asombra que una persona dentro de estos estudios tenga determinado comportamiento, pero creo que también un poco de lo que vos decías, uno a veces se olvida que está dentro de estos estudios y dice, no, yo ya tengo tantos años y hay cosas que las tengo superadas. Y un poco lo que decía Marco también, sobre eso, ¿no? Uno puede incluirlo en sus cadenas, o sea, así sea en nuestra cadena de irradiar amor. En el momento en que irradiamos amor a toda la humanidad, tener presencia de esa hermana. Ya. La Divina Madre obra de forma... Como actuación y para aclarar este tema, precisamente, ¿por qué no toque el tema de la irradiación de amor? Primero porque estamos en un curso de neófitos, ¿no? Este es un curso para principiantes, 100%. Lo que es la irradiación de amor lo llevaría más a un aspecto de que podemos hacer oración consciente, pero porque todavía no hemos entrado en ese aspecto de la oración consciente no lo quería tocar. Pero cuando nosotros hacemos una oración consciente por un amigo, un ser querido, un familiar o un conocido, incluso por un extraño, se pueden gestar milagros. Yo doy testimonio de eso. Cuando una persona ha estado enferma y me han pedido que haga una oración en particular, haga una petición en particular para esa persona, yo he pedido a los hermanos, a los venerables maestros que lo curen, que lo sanen, pero me he concentrado, he hecho un trabajo y doy testimonio de eso. Los venerables maestros acuden a esa persona, lo ayudan, lo asisten. De esta misma forma, uno, si quiere ayudar a través de la oración consciente a una persona para que cambie, para que entre en un estado de conciencia, de reflexión, y que a través de esa reflexión pueda llegar a un cambio de lo que está produciendo interrupciones en su vida diaria, molestias, puede llegar a hacerlo. Pero como les decía, no andaba mucho en estos temas porque estamos en un curso de neófitos. Más adelante, por ejemplo, aunque yo no hablé de la máquina humana a fondo, hay temas que se van tocando de a poco, pero que se dedica una conferencia completa a estos temas. Y a medida que vayamos avanzando en estas conferencias, vamos volviéndonos cada vez más en los temas más esotéricos. Acordémonos que estamos en una conferencia exotérica, que nos sirve para la vida común y silvestre, como la vida, ir ahondando en la vida espiritual, porque apenas estamos conociendo lo que son los aspectos de la vida interior. Por eso es que no ahondé mucho en este proceso. Sí está claro este aspecto, ¿no? Espero que se haya aclarado un poquito. Tal vez alguien más que tenga alguna inquietud, porque en Zoom nos hemos ido de largo. No sé qué ha acontecido. Huguito, ¿alguna acotación, alguna pregunta? Me gustaría escucharte. Dani, agradecerte por tu exposición y muchas cosas se van aclarando. Yo creo que para todos somos neófitos y, como decía Rodrigo, si partimos del cero radical todos los días, vamos a aprender
y la mente está receptiva, ¿no? Porque el que cree que sabe, pues ya sabe, ¿no? Y ya no se le enseña. Yo creo que todos estamos con toda la receptividad del caso para escucharte. Y pues yo estaba atento hasta que me preguntaste y esto es lo que te puedo decir. Gracias, muy amable, Dani. Por ahí veo a Alex y a Laurita. Un saludo a la distancia. Hola, abrazos. Abrazos, Alex. Saludos. Felicitaciones. Felicitaciones, Dani, felicitaciones. Gracias. ¿Alguna acotación, alguna pregunta que tal vez tengan ustedes? Para mí, como tú sabes, yo también soy nueva y estoy aprendiendo de ustedes, Dani. Correcto. Por aquí, y les mando un fuerte abrazo de antemano. Por aquí veo también a nuestra hermana Gloria. Tal vez alguna pregunta, alguna acotación. Creo que se nos fue. Tal vez Lourdes Mujica. Ahí está Glorita. Muy específica, la conferencia nos llegó y la necesitamos todos, ¿no? Y una retroalimentación que todos necesitamos cada día, cada momento, como decía nuestro apreciado maestro Michín, siempre estar uno actualizándose, ¿no? Y qué bonito que estemos compartiendo todo esto y yo sé que la próxima conferencia usted la va a seguir dando, estaremos apoyándolo en lo que podamos, difundiendo también que podamos por los medios que nos sea posible para que vayan asistiendo más personas. Eso nos alegra mucho que este trabajo, que lo vea con buenos ojos la Logia Blanca, que toman todos los que asistimos o participamos en las conferencias, pues la venerable Logia Blanca mira estos esfuerzos, porque sé que son unos esfuerzos para todos, estemos aquí conectados y sobre todo de corazón estamos conectados todos. Bueno, de antemano les hago la invitación para la siguiente conferencia. Va a ser el tema el alcoholismo. Entonces es algo fundamental en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de los parámetros que se ejercen en una sociedad, en el mundo entero, el alcohol está a flor de piel, ¿no? No hay reunión que no se cierre o se abra con el aspecto del alcohol. Pero el alcohol, sin saberlo controlar, nos lleva a estados de conciencia terribles. Y por el alcoholismo se han destruido familias, se han destruido hogares, ha habido incluso hasta muertes. Entonces sí es un tema fundamental que dentro de este curso de neófitos lo vamos a tocar para saberlo manejar, trabajar y a posterior poder eliminar ese agregado psicológico si nosotros analizamos que lo tenemos. Les doy las gracias a todos los que han estado aquí participando por Zoom. Nos han dado el tiempo necesario, casi una hora prácticamente, para poder conversar, platicar, intercambiar opiniones, preguntas. Y les hago de antemano la invitación para el siguiente domingo a las 7:30 vía Zoom y vía Facebook. Para los que nos han seguido, tanto en Zoom como en Facebook. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Con todos, paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial con todos. Gracias, Rodrigo. Con los hermanos en Facebook les agradezco su atención, espero que se haya podido apreciar toda la conferencia, se haya tenido buen audio. Les mando un fuerte abrazo y también les hago la misma invitación para el siguiente domingo a las 7:30 de la noche vía Facebook y vía Zoom para los que puedan participar. Un abrazo a la distancia.